gusto, es una alegría, una bendición muy grande para ese servidor saludarles nuevamente, darles la bienvenida a Lecciones de Esperanza, este espacio donde juntos crecemos, aprendemos y nos damos el privilegio, tomamos la grata oportunidad que Dios nos da de tomar su palabra, aprovechar su mensaje para alimentar nuestras vidas, para que podamos con su palabra y su dirección tomar buenas decisiones, ser mejores personas y servir a Dios y a quienes nos rodean. Así que gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares, que la paz del cielo sea con ustedes y bienvenido a nuestro capítulo de hoy. Para esta oportunidad contamos con un invitado que no habíamos podido lograr que nos acompañara, pero Dios en su bondad nos permitió lograr que esté aquí con nosotros. Les habla a ustedes de el pastor Jonathan Márquez, docente de nuestra Corporación Universitaria Adventista. Pastor Márquez, muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí con ustedes, Pastor Gabriel. Apreciamos también la invitación y sobre todo también un saludo a cada uno de nuestros oyentes de este programa Lecciones de Esperanza. Un placer estar con ustedes. Gracias, Pastor. Pastor venía ahorita de dar clases de profecía, ¿no? Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Así que, bueno, el Pastor tiene en su canal BioChannel, allí donde muy seguramente podrán seguir disfrutando de una cantidad de temas de crecimiento espiritual y personal. Así que, qué buen ministerio, Pastor, que tiene usted allí. Gracias, Pastor. Todos, Pastor, y quienes nos ven y nos escuchan muy seguramente, han pasado y experimentado momentos de crisis, de lucha, de dificultades, de dolor, llamados también momentos de crisol. Y me llama la atención cómo la diferencia del resultado de esos momentos se da en la forma en que los enfrentamos. O sea, todos debemos enfrentarlos de una forma, en un momento u otro, pero todos nos vemos abocados a enfrentarlos. Pero mientras unos a veces toman la triste decisión de quitarse la vida, otros caen en el alcohol, otros toman decisiones. Hay personas que, aunque enfrentan igual o momentos tal vez más críticos que otros, lo enfrentan con esperanza, dicen, no me voy a rendir, voy a luchar, voy a enfrentarlo. Y lo que uno mira luego de esos momentos, tal vez el resultado de esos dos momentos o lo que hizo en ellos, muchas veces la diferencia está en la actitud, la forma en que lo enfrentamos. ¿Qué podemos aprender, Pastor, la gran oportunidad y bendición que tenemos cuando enfrentamos esos desafíos de la mano de Dios? Ahí la palabra de Dios, ¿no? En Colosenses 1, 28, 29 nos habla de que hay una posibilidad de enfrentarlos de una manera especial, diferente. Sí, aquí el apóstol Pablo nos menciona, ¿verdad? Todos los seres humanos estamos abocados a enfrentar una crisis en cualquier momento. El mismo Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Maestro. En ese orden de ideas, entonces, todo cristiano serio va a saber que en cualquier momento la crisis, que el autor de nuestra lección está diciendo que es un crisol. Pero nosotros sabemos y debemos entender que por nuestras propias fuerzas sería imposible enfrentar todas estas situaciones. Hay alguien que dijo muy acertadamente, cuando el brazo humano falla, ¿a quién acude el ser humano? Sino a Dios. Entonces, por eso tenemos una serie de manifestaciones de vida espiritual. Y el apóstol Pablo nos dice que el cristiano lucha no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza que le da Cristo para enfrentar esas situaciones. De lo contrario, creo que no seríamos capaces de hacerle frente a estas adversidades. Pastor, nos hay una mezcla muy importante y muy pertinente para nosotros, y si alguien que nos ve y nos escucha está pasando momentos de lucha, está la confianza en Dios, como usted menciona, depender de la fuerza de Dios, pero hay una parte que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Y es donde a veces fallamos, ¿no? Le pedimos a Dios, estamos en la crisis, Señor, ayúdenos, Señor, muéstranos, pero como que no estamos tan sin fuerzas que como que dejamos todo. Pero hay una parte que en esa lucha, ¿cierto?, nos corresponde a nosotros. Sin duda alguna. Desafortunadamente, hay algunos hermanos o algunas personas que enseñan que el cristianismo es, tú le entregas la vida a Jesús y Él se encarga de hacer por ti todo. Tú en una inacción absoluta, en un estado de postración, te sientas, como digo yo muy coloquialmente, en una poltrona y a esperar que Dios genere en ti ese cambio. Debe haber una combinación, debe haber una cooperación entre la voluntad humana con la voluntad divina. Ya nosotros sabemos que Dios desea salvarnos a nosotros, pero si yo tengo conciencia de que debo ser salvo, yo debo hacer algo y es permitirle entregarle a Dios mi voluntad. De lo contrario, aunque Dios es omnipotente, Él se ve limitado por el respeto que tiene de nuestro albedrío. Así que la única manera con la que el cristiano pueda triunfar
es entregarle a Dios el control de su voluntad de manera voluntaria y de manera soberana. Ahí entra otro punto bien importante, pastor. Otro desafío que tenemos como seres humanos es dar un buen uso a la libertad de elección. Porque Totalmente. muchas veces esas circunstancias difíciles no son otra cosa que el resultado de nuestras malas decisiones, ¿no? Y algo de eso encontramos en Génesis capítulo 3. ¿Qué ejemplos nos da la Biblia a veces, pastor, del peligro que hay en no darle una buena administración a ese regalo de Dios? Una de las cosas en las que nosotros nos parecemos a Dios, y en Génesis 1:26 en adelante se nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Este vocablo semejanza, para quienes gustan del uso del hebreo, deriva de una palabra que es demut y la imagen que es selem. Nosotros somos semejantes a Dios en cuanto a que tenemos la oportunidad y la capacidad de elegir y de decidir. En ese sentido, nos asemejamos a Dios. Esto nos implica el desarrollo del albedrío, pero el albedrío no significa que porque yo tomo una decisión, entonces la decisión no va a traer frutos o no va a traer consecuencias. Adán fue creado con albedrío. Él pudo haber rechazado la insinuación que su esposa Eva le da cuando le trae el fruto. Él pudo haberlo rechazado. En el caso, la consecuencia, nosotros la estamos, entre comillas, disfrutando. Otro que tomó una decisión equivocada, el hermano David, el rey David, quien lo obligó a él a meterse, como digo yo también, con la desnuda de Betsabé, porque Betsabé se estaba bañando ya en su patio. ¿Qué hacía David metiendo el ojo para allá? Las consecuencias ahí se hicieron ver. También narra la Biblia lo que sucedió con la actitud del apóstol Pedro, a quien Pablo tuvo que reprender porque tomó una duplicidad. Pedro, cuando estaba delante de los que eran de la circuncisión, se portaba de una manera, y cuando no estaban los de la circuncisión, se portaba de otro. Las consecuencias nosotros tenemos que asumirlas. Dios, en algunos casos, puede eliminar las consecuencias de un acto de nosotros. A veces eso ocurre más cuando la persona es completamente ignorante, pero cuando ya uno sabe, las consecuencias vienen y hay que asumirlas con la misma valentía con la que las buscamos. Y pastor, ese regalo de Dios de la decisión del libre albedrío, como usted lo menciona, a veces se ve como, muy entenebrecido y muy velado cuando estamos en la crisis. Porque cuando estamos en la crisis no somos 100% racionales, a veces nos enfocamos en el problema y las emociones como que se apoderan de nosotros. Hace un tiempo escuché a alguien que decía, nunca tome una decisión cuando está muy enojado o cuando está muy feliz, porque esos dos momentos no nos dejan ser como sensatos, ¿no? Y en ese momento de las decisiones, cuando yo he escuchado mucha gente que dice, oiga, pastor, yo pensé que esto que iba a hacer era bueno, pero no lo analicé bien, y en vez de mejorar la situación, lo que hice fue complicarla, a veces en el hogar, ¿no? En medio de una situación difícil, algunos toman una postura pensando que con esa postura va a hacer que el otro cambie o que mejore, y con el tiempo dice, wow, no, qué equivocado estaba, porque entonces esa lucha que debemos tener en medio de las dificultades, que bueno, como usted lo mencionó, pedir a Dios que sea el que tome el control de esas decisiones para que sean acertadas, ¿no? Pastor Gabriel, y tú dijiste algo muy cierto. Y hermanos y amigos que nos escuchan, básicamente, si nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, si nosotros decimos, es que a mí esto me parece tan bonito, a mí esto no me parece malo, no debemos olvidar, pastor, que las emociones nuestras están contaminadas por el pecado. Y tenemos el peligro de que si nos dejamos guiar por ellas, vamos tarde o temprano a cometer un error. Eso que se dice de que uno no debe tomar ninguna decisión cuando está o muy enojado o muy alegre es una gran verdad. Y en el ámbito espiritual eso también es cierto. Cuando hay un himno viejito que dice, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Claro, cuando uno está tranquilo, la fe está disparada, pero cuando estamos en el crisol o cuando estamos enfrentando una situación adversa, compleja, vea usted que a veces las mismas emociones nos pueden llegar a jugar una mala pasada. Y pastor, me llama la atención la bondad de Dios conmigo, porque he tomado muy malas decisiones a veces, y muy seguramente alguien que nos está viendo o escuchando dice, al mirar eso, está reflexionando, dice, oiga, me estoy dando cuenta que esta situación no es culpa de mi esposa ni de mis hijos, yo he tomado malas decisiones, les tengo una buena noticia. Es que aún a pesar de esas malas decisiones, Dios nunca nos ha dejado solos. Dios no dice, mira, te equivocaste, ya te había mostrado, cuánto tiempo llevas conociendo.
hay una promesa para todos nosotros y es la del Espíritu Santo, ¿no? Que viene a ayudarnos a discernir cuando no tenemos capacidad de discernir, a entender lo que no podemos entender, a cambiar lo que a veces por nosotros mismos no podemos cambiar. Pastor, ¿cuál es esa función del Espíritu Santo y cómo trabaja a favor nuestro para darnos un buen manejo de la voluntad, de la libertad y para ser sabios, ¿no? en esos momentos? Aquí nos metemos, pastor, en un ámbito netamente teológico. Hay personas que niegan la personalidad del Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuese una fuerza activa, como si fuese una emanación etérea de Dios, no etárea, perdón, una emanación etérea de Dios, como si fuese una luminosidad, una energía, algo así, no. En las Sagradas Escrituras, la persona del Espíritu Santo es descrita como una personalidad. De plano, hay algunos análisis que se pueden desarrollar y uno encuentra que el Espíritu Santo posee un cuerpo. Así como Dios posee un cuerpo, pero un cuerpo espiritual, el Espíritu Santo, por ser una persona, posee un cuerpo espiritual. Alguna vez estuvimos disertando sobre este tema. ¿Cómo es posible que cuando de Satanás se trata, que es un ser espiritual, nadie se opone con que Satanás tenga un cuerpo, con que Satanás hable y con que Satanás intente razonar? Pero cuando esas mismas características se le quieren asignar al Espíritu Santo, muchos cristianos inmediatamente reaccionan y dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona, es una emanación, es un efluvio de Dios. La Biblia no dice eso. En consecuencia, el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que es el que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad, porque para conducir a alguien, a una persona, a otro a la verdad, el que conduce debe tener raciocinio para que pueda deducir y pueda definir qué es verdad. Entonces el Espíritu Santo es el agente dejado por Dios. Es Dios también. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y Jesús. Y toma de las palabras de Jesús, nos las vuelve a refrescar para que nosotros entendamos qué es lo que Dios desea para nosotros. Sin la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es una influencia silenciosa, como la del viento. Nosotros no vemos el viento, pero la influencia del viento nadie la puede negar. Así que, pastor, yo pienso que estamos frente al poder más grandioso que existe en el universo. Si el Espíritu Santo no logra convencernos a nosotros, recordándonos las palabras de Jesús, difícilmente nosotros realmente llegaremos a los pies del Señor, al conocimiento de la verdad. Así es, pastor, y por eso vemos que la Biblia menciona que el Espíritu Santo, usted lo dijo ahorita, nos guiará por el camino correcto, nos guiará a la verdad. Y qué peligro hay en creer a veces nosotros, y a veces entre más tiempo tenemos de vida, o más preparación de pronto académica, o reconocimiento de algunas personas por algo que hacemos, llegar a creer que nuestro parecer y que nuestro pensamiento es como la verdad, ¿no? Sí. Y entonces vamos actuando de manera independiente de ese poder de Dios, de ese agente de Dios. Usted mencionaba algo, necesitamos dejar que nos guíe, y a veces a muchos hermanos les cuesta que alguien lo guíe, ¿no? Y por eso necesitamos pedir a Dios ese poder sobrenatural, que tome poder, que actúe en nosotros y que haga su trabajo. Es necesario dejarlo hacer el trabajo, ¿no? Y en ese sentido es cuando nosotros le ofrecemos la voluntad. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos puede mostrar la verdad, pero no nos obliga a aceptar la verdad. El Espíritu Santo puede impresionar nuestras mentes de tal manera que nos muestre la existencia de Dios, pero no nos obliga a creer en Dios y mucho menos a confesar o arrepentirnos. Ese aspecto del Espíritu Santo es similar a cómo Dios actúa en la vida de nosotros. Dios respeta tanto nuestro albedrío que Él es incapaz de violentar nuestra libertad, porque Él es un ser libre, y como fuimos creados a imagen y semejanza de Él, la libertad de la cual Dios goza de manera omnímoda es la misma forma como nosotros gozamos. Tenemos una libertad, y el Espíritu Santo, aunque es un agente supremamente poderoso, es todopoderoso, se ve limitado por la decisión de nosotros. Pero si nosotros le decimos, toma mi corazón, Señor, tómalo como enteramente tuyo, ahora sí el Espíritu Santo puede desplegar toda la artillería, entre comillas, para decirnos y guiarnos al camino correcto. Si no es así, no hay nada que el Espíritu pueda hacer, porque nunca nos va a violentar. Esa parte de permitirle, ¿no? Permitirle, sí, Señor. Así es. Y en ese proceso, pastor, del manejo sabio de la voluntad que nosotros debemos tener, la Biblia menciona que a veces nos toca ser radicales. Cierto, a veces pensamos que ser radical es malo, ¿no? Que siempre hay que ser permisivo, hay que ser laxo, pero
¿Qué consejo nos da Cristo precisamente en la Santa Palabra, en uno de los Evangelios, acerca de esa postura que a veces es necesaria en la vida? Las preguntas de los hermanos y de las personas nunca se hacen esperar. Bueno, ¿cómo es eso que Jesús dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo? O que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. No se puede entender, no se debe entender de manera literal. Si bien es cierto, hay un radicalismo que Cristo tiene ahí en sus palabras, la interpretación literal de esas palabras nos llevaría a pensar de que toda la humanidad estaría de una forma u otra mutilada. Estaríamos sin manos, sin orejas, sin nariz, sin boca, sin ojos, etc. Pero no es eso lo que quiere enseñar nuestro Señor. Lo que Cristo nos está enseñando aquí es, debemos, como dice aquí nuestro pastor Gabriel, ser radicales. Por ejemplo, mi querido hermano, tú tienes un problema serio en tu vida, o tú tienes un vicio, un mal hábito, aunque seas cristiano o aunque estés buscando los caminos de Dios, si no tomas una decisión radical para cortar definitivamente con eso que te está llevando paulatina pero inexorablemente a tu fracaso espiritual, vas a quedar en ruina. Y Jesús nos está advirtiendo de eso. Hay que tomar decisiones radicales. De lo contrario, esto no funciona. Exacto, para que se den esos cambios, ¿cierto? Y se den resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y en ese proceso que usted menciona, por eso vemos que al alcohólico le recomiendan alejarse completamente del ambiente en el que, ¿cierto?, de alguna u otra manera pueda llegar a tener contacto. Al drogadicto, de igual manera, en las relaciones personales también. Hay gente que a veces termina una relación y continúa como en el proceso de hablar, sí, y no sana, y duran años sufriendo y amarrados a algo que saben que no les genera resultado positivo, pero... Y entonces cuando toca cortar, y como menciona la Biblia que hay un ejemplo, ¿no?, de José, cuando viene la tentación, cuando viene lo que sabemos que no es correcto, salir corriendo sin dejar la ropa ahí pegada, pero nosotros debemos huir de la tentación. Mira, pastor, yo sé que tanto tú como nuestros amables oyentes saben de que hay personas que tienen problemas con ¿cómo se llama eso? Con el metabolismo. Entonces se les sube mucho el colesterol. Tienen los triglicéridos altos. Arriba. Pero de ejercicio trabaja más, como digo yo coloquialmente, un gorgojo en un riel que estas criaturas. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen obesas, se les sube el triglicérido, les da mareo y van al médico y el médico les dice, si usted no cambia radicalmente su dieta, usted es candidato a difunto. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos que hacer algo y ese cambio es ya, no que se dice, bueno, médico, doctor, ¿será que yo puedo iniciar dentro de un año? No, señor. Si eso opera en el plano material y físico, ¿cuánto más en el espiritual, pastor? Así es, pastor, así es. Y a otra parte que a veces en medio de la lucha nos cuesta es el esforzarnos. Y hay un elemento importante que nos menciona la Biblia en capítulo 32 de Génesis, cuando estaba allí Jacob luchando. ¿Cuál es ese elemento tan importante para poder ser victoriosos en medio de las luchas, pastor? La perseverancia, pastor Gabriel, la perseverancia. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 13, versículo 30, 31 en adelante, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Usted, mi querido amigo que nos escucha, que viene siguiendo nuestro programa de Lecciones de Esperanza, tienes que entender que si Dios te está llamando, no te está llamando para que lo acompañes por un año. A mí no me llamó el Señor para que lo acompañase por 10 años. Me ha pedido el favor que lo acompañe por toda mi existencia, porque Él sabe el premio que tenemos. Ahora bien, cuando nosotros estamos inmersos en un crisol, ¿usted cree que uno quiere perseverar en eso? No, uno quiere salirse de allí, pero en su misericordia Dios considera que ese crisol es menester para que nosotros podamos entender y avanzar en nuestra fe. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Con todo y lo rengo que él andaba. Sí, el dolor fuerte allí, pero... Se agarró y dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y obtuvo la bendición, el perdón y encima de eso un cambio de nombre. Así es, así que yo te quiero invitar, apreciado amigo que nos ves, nos escuchas, hermano o hermana de iglesia, a que por difícil que sea la lucha, como Jacob, te sostengas, pidas sabiduría de Dios para toma de decisiones. Si es necesario hacer cambios, los hagamos en el momento y de la manera correcta. Y que recordemos algo, es que nunca estamos solos. Que Dios está con nosotros y que su fuerza será para nosotros lo que nos puede ayudar a salir adelante, pero no bajar los brazos. Le escuché por ahí una frase que decía, si vas a tirar la toalla, dice, solo sécate y ténganla ahí, pero avance y no te detengas. ¿Algún pastor, consejo final para esas personas que están luchando, para que puedan luchar con esa fuerza de Cristo siempre? Pastor y amigos, no olviden la experiencia que vivieron los 3 jóvenes hebreos narradas en el libro de Daniel.
Cuando ellos fueron lanzados al horno de fuego por este rey Nabucodonosor, Nabucodonosor se sorprendió al ver que habían lanzado 3 y él veía 4. ¿Quién era el otro? Jesús acompañándolo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Aún en medio de nuestras circunstancias, aún en medio de nuestro crisol, Dios nos está acompañando. No te dejaré. Si pasas por las aguas, no te anegarás. Y por el fuego, no te quemarás. Así que, amigo, tenemos esa esperanza firme y estas lecciones de esperanza precisamente son para ti un alivio y una fuente de ánimo porque no estás solo. Y yo tal vez cierro, pastor, con un pensamiento que está presente, lo usted mencionó en Colosenses 1:29. Por eso dice mi afano, el apóstol Pablo, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Afánate, no desmayes, lucha porque Jesús lucha a tu lado y cuando luchamos con la fuerza de Dios, entonces la victoria está asegurada. Cuando luchamos con la fuerza de Dios, a la manera de Dios, en la dirección que Él nos indica. Vamos a orar, pastor, si me lo permite, para finalizar. Buen Dios, Señor, muchas gracias por este momento especial en que nos recuerdas que nunca estaremos solos, que tenemos un Dios que no solo nos ha creado, sino que nos da su Espíritu Santo para que tomemos decisiones sabias. Y si alguien que nos ve y nos escucha en este momento está pasando momentos muy difíciles y no sabe qué decisión tomar, guíale, muéstrale lo que debe hacer y también recuérdale que él o ella nunca estará solo, que tú estarás con él, que tú estarás con ella, que tú le sustentarás, le proveerás. Y Señor, que las decisiones que debemos tomar y que a veces no hemos podido tomar porque nos ha faltado la fuerza de voluntad, que en Dios podamos encontrar esa fuerza para avanzar y para cambiar lo que necesitamos cambiar. Gracias por la compañía del pastor Márquez con nosotros, bendícele en su ministerio, bendícele a su familia, que tu bendición, que tu paz, que tu salvación, que tu restauración, que tu provisión sea una realidad en que nos ven y nos escuchan en este momento. Nos dejamos en esas manos lindas de amor, las manos preciosas de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Pastor, muchísimas gracias por la compañía, por el momento, por el tiempo. Con todo gusto, Pastor Gabriel. Cuando tengamos la oportunidad, acá estaremos una vez más acompañándoles para continuar, para contribuir a lecciones de esperanza. Muchas gracias, pastor. Y gracias a ustedes. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Recuerden compartir este link, esta transmisión, este programa con sus amigos y familiares. Y les esperamos muy pronto en una nueva lección de esperanza.